Buenas tardes, buenos días. Como cada miércoles a las 6 de la tarde entrevistamos a una personaje, un profesional del sector porcino. El día de hoy toca hacer la entrevista a Guillermo Ramis. Guillermo Ramis es un profesor de la Universidad de Veterinaria de Murcia. Él se licenció en la Universidad de Murcia de Veterinaria y poco a poco ya se le está viendo mucho más en los congresos. Eres doctor en veterinaria y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Murcia. Después de la licenciatura hiciste el doctorado allí. Y aparte eres diplomado por la European College of Porcine Health and Management. Formas parte de grupos de investigación de cría y salud animal y nuevas alternativas al trasplante, tolerancia química y experimental, donación de órganos por la Universidad de Murcia. También está en el grupo de cirugía digestiva, endocrina y trasplante de órganos abdominales del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria del Virgen de la Rixaca, el profesor titular también del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Murcia, como hemos dicho, y sus áreas de experiencia son sobre todo la sanidad y producción porcina, con especial énfasis sobre todo en el manejo y zootecnia en cebo, y la mejora genética del ganado porcino y en acuicultura. También tiene amplia experiencia, que es lo que vamos a hablar hoy aquí, sobre biología molecular aplicada al diagnóstico de colectivos y a la mejora genética y en los análisis genéticos de baja, media y alta densidad en ganado porcino. Bueno, después de haber hecho esta introducción, voy a ver si puedo ya incorporarlo inmediatamente. Hola, Guillermo. Buenas tardes. Es un honor que me hayáis invitado. La verdad es que estáis haciendo una labor fantástica de difusión de ciencia. Pues bien, pues hoy vamos a entrar en genética y en biología molecular. Pero claro, para introducir el tema, vamos a ir a la base de las cosas. Para los que no están familiarizados, vamos a hablar un poquito del ADN y el ARN y la expresión génica. Entonces, explícanos primero estos conceptos. ¿Qué es el ADN, el ARN, la expresión génica? Vamos a empezar por aquí. Pues el ADN y el ARN son los dos principales ácidos nucleicos y en realidad son la base de la vida. Es decir, ningún ser vivo puede estar, como su propio nombre indica, vivo si no tiene ácidos nucleicos. ¿Por qué? Pues porque todos somos un conjunto de proteínas y el hecho de que seamos una persona, un cerdo, un ratón o un gusano depende de las proteínas que expresemos. Y esto depende de los ácidos nucleicos que tengamos, es decir, del ADN, de la secuencia de ADN que tenemos muy empaquetada en los cromosomas y que hace que se expresen unas ciertas proteínas, se ensamblen de una cierta manera y den lugar a un ser vivo. ¿Cómo se hace esto? Pues evidentemente esta información es crítica. La naturaleza no quiere que el ADN cambie y quiere que sea muy estable, porque si no iríamos cambiando nuestra forma de vida y produciríamos proteínas antes o después anormales, que ocurre cuando enfermamos. Entonces queremos que el ADN sea muy, muy estable. ¿Qué ha hecho la naturaleza? Dentro de la célula que está protegida por una membrana, lo ha metido dentro de otra membrana, que es el núcleo. Ahí tenemos al ADN, se abre cuando se va a copiar y se vuelve a empaquetar cuando no se están copiando ciertas partes. ¿Cómo hace entonces una célula para sintetizar las proteínas? Que al fin y al cabo es el sentido de tener ADN. Manda un mensajero. Copia la parte del ADN que quiere que dé lugar a una proteína en forma de ARN y eso es lo que sale al citoplasma, que en el fondo es un sitio muy peligroso para un ácido nucleico porque está lleno de enzimas. Entonces, el ADN se queda preservado en el núcleo y lo que se hace es mandar al citoplasma ARN mensajero, que entonces sí ya se ensamblará con el retículo endoplásmico y, en base a un cierto código, irá ensamblando aminoácidos. Estos son los conceptos que siempre hemos hablado de transcripción y traducción. Cuando de ADN se copia un ARN es transcripción y cuando de ese ARN, que es muy simplista lo que he dicho porque una vez copiado tiene que pasar por un proceso de maduración, se le quitan ciertas partes, se termina de reensamblar, eso se convierte en proteína, sería lo que llamamos traducción. Esto es el dogma central de la biología molecular y esto es lo que da pues lugar a la vida. Entonces, el ADN es la base de la vida, es como el libro, ¿no? De una biblioteca, ¿no? Vamos a decir, es como el libro de la biblioteca, y el ARN es el mensajero que saca ese libro, se lo lleva y se lo lleva a copiar. Entonces, va a otro sitio y empieza a copiar y empieza a replicar el mismo libro. Entonces, el ARN es el mensajero y el director de orquesta, ¿no? El ARN copia partes del libro. El libro tiene muchísimos capítulos. Entonces el ARN lo que hace es copiar pequeñas partes, ciertos capítulos, los saca fuera y da lugar a las proteínas que quiere que se produzcan. Pero el ARN es muy poco estable. ¿Por qué?
porque otra cosa que no quieren nuestras células es que una vez genera una copia de ARN esté produciendo proteínas sin control permanentemente, porque eso puede llegar a ser patológico. Por eso el ARN es muy poco estable. Pretende la célula, a la célula no le importa tener que generar más ARN, lo que le importa es que el ARN se perpetúe y esté siempre produciendo proteína. Por eso el ARN es muy inestable y se destruye casi inmediatamente después de dar lugar a la proteína que tiene que sintetizar. Claro, yo tengo entendido que hay como cuatro componentes básicos, 4 nucleótidos. Entonces, ¿cómo es posible que 4 componentes puedan codificar tantas proteínas? Son 4 elementos que, como tú dices, vistos así, pues parecen muy poca cosa, pero claro, si tú tienes en cuenta que un cerdo tiene 2.500 millones de letras puestas seguido, se pueden formar muchísimas palabras. Se pueden formar cerca de 30.000 proteínas diferentes que son genes. Y estos genes simplemente son repeticiones o son una secuencia de este ACTG, estos nucleótidos, la adenina, la citosina, la timidina y la guanina, que además luego, en el sistema de traducción, para dar lugar a las proteínas, cada 3 de estos dan lugar a que se coloque un aminoácido. Tú fíjate si el sistema está bien hecho. Nosotros podemos guardar muchísima información agrupando de 3 en 3 esta ACTG, ¿vale? Y poniéndolas seguidas, pues lo que tendremos serán todos los aminoácidos que tienen que ensamblarse para dar lugar a una proteína. Claro, si tú combinas estos 4 elementos tomados de 3 en 3, bueno, yo no soy matemático, si acaso sé un poquito de estadística, pero el número de combinaciones que hay, 2.500 millones de elementos, de 4 repeticiones con 4 elementos, con 3 posibilidades, son, vamos, es indescriptible. Claro, entonces yo también tengo entendido que el ADN es el mismo en todo el cuerpo. Si es exactamente igual, ¿por qué las células son tan distintas? Y una se produce en un ojo, en otra se produce un corazón, en otra una piel. ¿Cómo es posible eso? Es el mismo. Tú ten en cuenta que en el cuerpo tenemos muchos tipos de células, pero en realidad todos proceden de 4 estirpes primigenias. Estas 4 estirpes, que eran pluripotenciales, pues fueron dando lugar a toda la gama de células que tenemos. ¿Por qué una célula decide sintetizar unas proteínas y no otras, y eso hace que se convierta en una estirpe o en otra? Pues normalmente hay varios mecanismos, pero el más habitual es dependiendo del ambiente en el que esa célula pluripotencial se esté desarrollando. Y esto, por ejemplo, hemos aprendido a hacerlo in vitro. Nosotros sabemos que si cogemos células STEM pluripotenciales de las que tanto se habla y en un cultivo celular le metemos unos ciertos factores de crecimiento, conseguiremos que se desarrolle a un condrocito, a un osteocito o a un adipocito. Por ejemplo, en la naturaleza ocurre igual, dependiendo del cóctel de hormonas y de factores de crecimiento que tienen una zona del cuerpo del desarrollo embrionario, un tipo de célula se va a convertir en el tipo de célula que luego dará lugar al órgano que ocupe ese lugar topográfico. Y luego las células se dividen, ¿y por qué decide un hepatocito al dividirse seguir siendo un hepatocito? Por continuidad, porque las células terminan imitando a las células que tienen alrededor. Entonces es muy raro que una célula que procede de otra, que además ya está diferenciada, pues decida en un momento dado diferenciarse a otro tipo de células. Puede ocurrir, pero normalmente es patológico. Hay otros mecanismos, por ejemplo, ciertos mecanismos epigenéticos, pero creo que luego vamos a tratar un poquito más en profundidad. Ya lo has metido en el arranque, que la epigenética es uno de los focos fascinantes ahora de investigación, y ese es otro de los mecanismos que puede hacer que una célula pues exprese unos genes u otros. Entonces, claro, típicamente siempre se había dicho que los genes con los que nacemos determinan cómo somos. Y siempre se ha concebido como algo, que el gen es como algo muy inalterable, excepto cuando hay una mutación, que la mutación es algo como raro, ¿no? Y que eso en general no puede influir directamente sobre, o sea, las mutaciones no influyen directamente sobre los genes que un progenitor transmite a la descendencia. Pero en cambio, como hemos introducido el tema de epigenética, hace unos años surgió este término. Entonces, esto nos ha roto un poco los esquemas, ¿no? Por lo que se había dicho que inalterable, ahora resulta que está la epigenética y que parece que no es tan inalterable. Entonces, ¿qué es la epigenética y en qué se diferencia de la genética? Totalmente. Lo primero, me gustaría hacerte una pequeña puntualización, y es que las mutaciones no son nada infrecuentes. ¿Vale? Son infrecuentes las mutaciones negativas. Me explico. El hecho de que una persona tenga los ojos azules y otra marrones, alto o bajo, predisposición a ser delgado o flaco, piel morena o blanca, depende de las mutaciones que tenemos en los genes. Y que además se heredan. Pero son mutaciones normalmente que se llaman de una sola base. Es decir, en una secuencia cambia una base
que puede hacer que cambie una proteína y que esto pues puede dar lugar a distintas alteraciones. Una, puede no ocurrir nada porque debo decirte que la mayoría del ADN que tenemos no se transcribe. Si ahí ocurre una mutación, no pasa absolutamente nada. Puede ser un cambio como el que te acabo de decir, un cambio fenotípico, no lesivo, un color de ojos, una predisposición a una talla o algo así. Puede ser una mutación lesiva que dé lugar a una enfermedad y que se herede. El ejemplo más clásico que se explica siempre es la hemofilia, es un cambio de una base que hace que un factor de la coagulación que se sintetice sea anormal y no funcione. O puede ser un cambio que dé lugar a una lesión latente, es decir, algo que necesita un cofactor para producir una enfermedad. ¿Y qué es esto de la epigenética? Pues son cambios de expresión en proteínas sin que cambie la secuencia. Esto es lo importante. ¿Cómo se hace esto? Pues evidentemente hay varios mecanismos. Uno de ellos es, por ejemplo, una cosa que se llama metilación, que es colocar un grupo metilo, que normalmente se saca de ciertos aminoácidos, en un gen, y esto evita que ese gen se transcriba y ese gen queda silenciado. La secuencia no ha cambiado en nada, pero ese gen no se está expresando, cambia la forma de expresar ese gen. En el caso del porcino, ¿tenéis estudios de epigenética en el porcino? Porque lo he entendido porque decías era más o menos sí, ¿no? Pero ¿sería posible probar cambios epigenéticos en los progenitores que se transfieran a la descendencia? Estoy hablando del porcino en concreto, ¿eh? Sí, de hecho ya se ha conseguido, ya se han inducido cambios que se llegan incluso a detectar en nietos. Se inducen cambios en abuelos, cambios en abuelas, y este cambio se puede ver en hijos e hijas y en nietos y nietas. Con lo cual, más allá, hasta donde yo recuerde, no se ha conseguido ver, porque muchos de estos cambios no son permanentes. Y de hecho, algunos de estos cambios se ven en la primera parte de la vida de los animales y luego desaparecen. Luego esta marca epigenética no se convierte en permanente y desaparece. Pero fíjate, en porcinos sobre todo se está investigando bastante en dos ámbitos, que es el de la prolificidad, producir más animales. Se ve que nuestras hiperprolíficas, las pobres criaturas, no producen ya lechones como si no costara, que queremos que produzcan más todavía, y en crecimiento muscular, es decir, en desarrollo de carne. Hay, por ejemplo, bastantes estudios de un gen concreto, que es el gen de la miostatina, que es un gen represor del crecimiento muscular. Entonces la idea es simple. Si yo hago que no se exprese el gen de la miostatina, consigo que el cerdo crezca mejor. Y se está investigando bastante en cómo meter marcas epigenéticas, sobre todo a través de metilaciones, para que el gen de miostatina se exprese menos y, por tanto, los cerdos no tengan una represión del crecimiento muscular y crezcan más rápido. Vale, entonces ahora vamos a entrar en el término biología molecular. A ver si me puedes explicar brevemente qué es la biología molecular. Pues mira, la biología molecular, por hacerte una definición muy, muy breve, es hacer en el laboratorio una parte de las cosas y funciones que hacen las células in vivo, ¿vale? Aprender a replicarlas en el laboratorio, con un sentido, con una utilidad, bien sea un diagnóstico, bien sea producir proteína, bien sea determinar la presencia de proteína. Es decir, hemos desarrollado muchas técnicas. Bueno, luego me imagino que hablaremos de PCR, porque hoy todo el mundo parece que sabe de PCR. 80 días oyendo en la tele diagnosticados por PCR da un bagaje en biología molecular terrible, pero esta es la técnica más popular de biología molecular y es simplemente haber aprendido a hacer una de las funciones vitales de las células in vitro.